Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: «Por arte de Beelzebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Beelzebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Beelzebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echarán? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí, y al final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hoy nos quiere mostrar cómo lejos de Él no solo no damos fruto, sino que somos presa fácil del enemigo. Vamos a reflexionar sobre 3 mensajes al respecto. Primero, ojo con el enemigo. Segundo, Jesús limpia tu casa. Y tercero, el enemigo ensucia tu casa. Primero, ojo con el enemigo. En aquel tiempo dice que Jesús, habiendo acabado de expulsar un demonio, algunos entre la multitud decían que por arte del príncipe de los demonios, él echaba a los demonios fuera. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae sobre su casa». Entonces, pues, si Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Creamos o no en el demonio, existe y oprime al mundo. Jesús vino a traer libertad. Pero a veces las personas en medio de su ignorancia buscan la luz donde aparentemente parece estar, pero no está. No es ajeno que hoy en día muchas filosofías y prácticas espiritistas o que no tienen nada que ver con la iglesia, más bien con nueva era, y se disfrazan como algo bueno, dicen atacar los males que tenemos, pero como bien Jesús lo dice, el enemigo no haría nada contra sí mismo. Entonces, estos supuestos beneficios se transforman en lo contrario y hacen mucho daño a las personas. Cuando nos alejamos de Dios y en medio del caos de la vida nos damos cuenta de que lo necesitamos desesperadamente, Él nos recibe en su misericordia infinita y los brazos abiertos. Jesús vino a darnos libertad. Muchas personas empiezan procesos dentro de la Iglesia Católica en los que buscan restaurar sus vidas, pero hay algo que Jesús nos pide: buscarlo a Él perseverantemente y con fe, y Él hará el resto. Sin embargo, es triste ver cómo muchas personas dejan los procesos a mitad de camino. Martina sentía que todo era un caos a nivel familiar, laboral, económico, nada en su vida estaba funcionando bien. Adicionalmente, a veces la invadía un fuerte sentimiento de baja autoestima y pensaba que no valía la pena vivir. Su esposo estaba cansándose de su insatisfacción constante con todo. Martina no sabía qué hacer ni cómo superar esto. Segundo, Jesús limpia tu casa. Y continúa diciéndoles Jesús: «Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que éste se fiaba y reparte su botín.
El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Martina solía ir a la Eucaristía en su adolescencia, pero de un momento a otro, por sus muchas ocupaciones, dejó de ir. En su trabajo tenía una amiga que le recomendaba mucho ir a una comunidad católica en la que se hacía un seminario de sanación y liberación. Martina era escéptica, pero su amiga no la dejaba de invitar. Martina sentía que necesitaba ayuda, pero en donde menos la veía era en la religión, como solía decirlo ella. Pasaron meses desde la primera invitación de su compañera, y después de tantas negativas y de ver que su situación antes iba de mal en peor, tomó la decisión de ir. Martina tenía sus, entre comillas, seguridades en las cuales ponía su confianza a pesar de sus problemas, y una de esas seguridades era su trabajo. A causa de este tenía mucho conflicto con su esposo, puesto que iban y venían humillaciones. Martina decía que era una mujer independiente que no necesitaba de nadie. Sin embargo, en su soledad no se sentía bien con su vida, aunque poco a poco en el seminario iba aprendiendo más y más. ¿Qué pasaría si perdieras tu trabajo un día? ¿Qué pasaría si a raíz de una situación pasas a depender de la persona que más maltratas ahora? Si te tratara con la misma bondad que tú le tratas ahora, ¿cuánto amor recibirías?, decía el orador católico. La verdad es que Martina había construido una vida, pero se estaba destruyendo su matrimonio. En la Eucaristía del domingo escucha: el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina. Dios nos ha creado para Él, y cuando vivimos sin Él estamos divididos y destinados a la ruina. Lejos de Él no recogemos fruto que Dios espera que demos. Entonces, con el paso de los días, Martina se fue dando cuenta que había puesto su seguridad en los lugares incorrectos, como su trabajo, por ejemplo. Y tercero, el enemigo ensucia tu casa. Dice en su palabra que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo dice: volvería a mi casa de donde salí. Al volverse la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Hemos visto alguna persona que intenta ser buena, trata de ir a la iglesia, pero luego se aleja y resulta ser peor de lo que era antes. Porque el que no está conmigo desparrama, dice el Señor. Construir una vida con el corazón lejos de Dios inevitablemente traerá el fracaso. Fuimos hechos por Dios y para Dios, y cuando nos alejamos de Él es como si estuviéramos divididos. Y como dice el Señor, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina. Dice Dios en su palabra en Juan capítulo 15 versículo 5: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Martina no terminó las charlas del seminario que le estaban ayudando mucho con su esposo y su vida misma. El exceso de trabajo la llevó a aplazar a Dios. Su esposo había estado muy contento con el cambio de Martina e iba a empezar a acompañarla. Sin embargo, ella paró de ir, pero se notaba que su estrés y su ansiedad estaban peores que antes. El conflicto en casa también empeoró. Ahora ella era más consciente de lo que estaba pasando. Decide volver al sacramento de la confesión, a la comunión, al iniciar el seminario y asistir con más frecuencia a la Eucaristía. Y poco a poco siente cómo el Señor la vuelve a renovar, la vuelve a abrazar. Oración. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú tienes poder de unir lo que el enemigo quiere dividir. Gracias por mostrarnos que muchas veces sentimos nuestra vida segura, pero que la vida nos puede quitar esas seguridades en trabajo, dinero, belleza, cosas, materiales. Si eso llegara a ocurrir, solo nos quedarías tú. Entonces ayúdanos desde ahora para tener presente que tú debes ser nuestra mayor seguridad. También, Señor, te pedimos que en este proceso de querer vaciarnos del mundo y llenarnos de ti, seamos constantes para que seas tú quien gobierne en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María
y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.